Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe. Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Iniciamos una vez más nuestro programa Ñande Yarañe. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios en forma sistemática, el libro del Génesis. Ñande Yarañe siempre agradece a todos los auspiciantes, a todos los padrinos ahora que estamos entrando. Cada uno de ustedes puede anotarse, llame a este teléfono, hágase padrino de Ñande Yarañe, para que podamos mantener, sostener también en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, en las redes sociales, nuestros programas televisivos. Pero no solamente vamos a quedarnos ahí, porque la palabra de Dios, una vez que llega a nuestra vida como pan de vida, decimos, también nos envía, ¿verdad? Nos envía hacia afuera. Y cuando decimos que nos envía hacia afuera, quiere decir que tenemos que hacer algo muy bien concreto. Es decir, es la diaconía. Es esa palabra de Dios masticada, rumiada, conocida, que ahora nosotros estamos queriendo ofrecer en algún servicio social, en algún servicio espiritual, pero bien concreto, ¿verdad?, con las personas. Entonces, Ñande Yarañe te está invitando a ser parte de este gran proyecto, atender a los niños de la calle, a los indígenas, a los más necesitados, a aquellas personas enfermas, a aquellas personas que están en los vicios, aquellas personas que están en cualquiera de las situaciones degradantes, podemos decir. O sea, que no les deja vivir y entrar en esa dignidad a la que fuimos creados. Pero eso solamente es porque Ñande Yarañe, es decir, la palabra de Dios nos toca por dentro, entonces cada uno se puede hacer padrino. No pedimos gran cosa, ¿verdad?, de tu aporte, pero necesitamos de tu aporte, que cada uno se sienta responsable en la evangelización, porque evangelizar significa también promover. Promover significa ayudar a las personas a que salgan, ¿verdad?, de su situación. Esa promoción para que puedan hacer algo, el estudio, el trabajo, la dignidad, la formación. Entonces, una formación integral desde la palabra de Dios. Haupeana entero este amante yeyapona. Haupea ñande yara yerure ñandebe hacia yerurea BIPM en nombre del Señor. Y bueno, y seguimos nuestra reflexión porque lo estamos haciendo desde el libro del Génesis. Estamos en el capítulo 46. Queremos entrar en esta última partecita del capítulo 46, del 28, ¿verdad?, hasta el final, que es el versículo 34, que nos dice, nos habla un poco del encuentro ahora de Jacob con su hijo José. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, después de mucho tiempo, recuerden que José ya estaba muerto para su padre. Sus hermanos lo habían llevado, le habían entregado la túnica toda ensangrentada, un animal. Ciertamente, ya de la historia, que José seguía vivo, fue vendido como esclavo, pero en ese momento, según nos presenta toda la narración, Jacob, ni sus hermanos, porque sus hermanos, ese era el otro elemento que nosotros también habíamos discutido y hablado un poco. Nos encontramos con ese indígena, nos encontramos con ese niño de la calle, nos encontramos con esa persona pobre, pero nosotros no le identificamos a nuestro hermano. Upeaco la dice ahí. Da ila hoy cuava la jovando y cuaiba la jova ma pande se mandó a banderejeta panda se mandó ay mo palaro hechara se les alguna vez hoy copeisa ya porque orego esta gente los esa veces monbureros esa peisa muy cochero hechara en algún lugar te he visto yo con peisa andan de mandó ay porque de cuava ay porque de tal lugar pero esa la gente cuera pero aquí no se refiere tanto a eso, ¿verdad?
sino que es el identificar, sea el que sea, identificar como tu hermano. Entonces allí, a veña de ella es el encuentro de Jacob, ¿verdad?, con José. Es el volver a reencontrarse, el identificarse, papá, hijo. Pero en el otro caso nos estaba diciendo que nosotros damos pasos, y ella apoya, pero es el proceso también que José le estaba pidiendo a sus hermanos, ¿verdad?, para llegar al final a esa identificación. Ellos quedan pasmados, dice, claro. Entonces en ese proceso nos falta siempre, pero llega un momento en el cual paz nos viene y ahí entonces reconocemos y damos cuenta, nos damos cuenta. Aquí entonces vamos a ver cómo sucede este reencuentro entre el hijo José y el papá Jacob, que está bajando desde el sur, es decir, desde Israel. Israel hizo que Judá se le adelantara y fuera a ver a José para anunciarle su llegada a Goshen. Cuando llegaron a la región de Goshen, José hizo enganchar su carruaje y subió hasta allí para encontrarse con su padre Israel. Apenas éste apareció ante él, José lo estrechó entre sus brazos y lloró un largo rato, abrazado a su padre. Y dijo Israel a José: ahora sí que puedo morir porque he visto tu rostro y sé que aún vives. Después José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: yo iré a informar al faraón y le diré: mis hermanos y la familia de mi padre, que antes estaban en Canaán, han venido a reunirse conmigo. Ellos son pastores y hace mucho tiempo que se dedican a cuidar ganado. Ahora han traído ovejas, sus vacas y todo lo que poseen. Por eso, cuando el faraón los llame y les pregunte de qué se ocupan, ustedes responderán: tus siervos desde su juventud hasta ahora se han dedicado a cuidar ganado, lo mismo que sus antepasados. Así, ustedes podrán establecerse en la región de Goshen, porque los egipcios sienten abominación por todo pastor de ovejas. Como vemos en la paitema hoy pero vamos a contemplar primero, mirar, reflexionar este encuentro, papá, hijo, ¿verdad? Se encuentran juntos, veamos un poco qué es lo que sucede. Imagínense tanto tiempo, desde pequeñito, desde que era un jovencito, ¿verdad?, que por última vez su papá le había enviado, le dijo: bueno, mi hijo, anda a verle a tus hermanos, en una cisterna. Pasaron los madianitas, ahí entonces le venden, ¿verdad?, como una mercancía, ¿verdad? Y desde ese momento ya nadie sabe más nada, o mejor dicho, él, Jacob, no sabe nada de esta historia. Y entonces aquí, imagínense, ya lo tenía por muerto, ese hijo que ya hemos perdido, aquí en este momento es como que vuelve a resucitar. Y le dice justamente: Israel hizo que Judá se le adelantara. Israel, ojo, dejó que le dice a Judá, y fuera a ver a José para anunciarle su llegada a Goshen. Bueno, ya no es tema Goshen, entonces ellos echata. Y bueno, añade ellos echata enseguida, añade yarañe después de esta pausa. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Llegas cansado a tu departamento, te caen visitas en cualquier momento y no tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer? Y no tenés nada.
y empezás a revolver. Abrís a ver en la heladera y vos no tenés nada. Miras la góndola infinita, No te convence nada. y ahí se te ocurre una idea. Sale pasta. Hoy cocino. Hoy cocino. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. La Renovación Católica Carismática de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, Paraguay, te invitan a un retiro abierto de sanación interior, un antes y un después. Las enseñanzas serán impartidas por su servidor, Milton López, que viajaremos desde Nueva York para compartir temas interesantes como conocer, amar, servir, que somos un espíritu que tiene un alma, que vivimos en un cuerpo, aprender a perdonar aunque no lo sienta, cómo modificar nuestras debilidades temperamentales con el poder del Espíritu Santo. Fecha: sábado 17 y domingo 18 de noviembre, de 7:30 a 4 de la tarde. Lugar: Centro Carismático Padre Vicente Bogado. Dirección: Doctor Caballero, 1354, entre Teniente Vera y Austria, Asunción, Paraguay. Te esperamos en este retiro abierto de sanación interior. No te lo pierdas. Y en Yarañé estamos volviendo en nuestro curso bíblico del libro del Génesis. Reflexionamos el capítulo 46, el encuentro de José con su papá Jacob. Después de mucho tiempo, decíamos, lo último fue cuando Jacob le envió, ¿verdad?, para ir junto a sus hermanos, pues solamente le presentaron las túnicas ensangrentadas en la aflicción y en el dolor en que se encontraba su papá. Pero ahora, después de mucho tiempo, se vuelven a encontrar. Entonces, Israel, que está viniendo, porque José, el mismo faraón, había enviado de sus carros para traer a los niños, a las mujeres, a sus pertenencias. Ellos están viniendo, con los mismos carros del faraón. Aún es otro tema, entonces, y Judá, bueno, será en donde añan de joven, de pona, es otra visa y sube cuerañan de ya, anunciarle su llegada a Goshen. Cuando llegaron a la región de Goshen, José hizo enganchar su carruaje y subió hasta allí para encontrarse con su padre Israel. Entonces, claro, cuando ellos llegan a la región de Goshen, José hizo enganchar su carruaje, ¿verdad? Es José. Entonces ahora el que quiere ir, el que quiere dar ese paso. Y por lo tanto, hace enganchar su carruaje y se sube desde allí, ¿verdad?, para encontrarse con su padre Israel. Ojo, apenas apareció ante él, José lo estrechó entre sus brazos. Esto ya es entonces una narración bien dinámica, bien directa. Fíjense entonces cómo el autor sagrado nos está presentando. Apenas apareció, ¿verdad?, José ante su papá Jacob. José, el mismo hijo, lo estrechó entre sus brazos y lloró un largo rato abrazado a su padre. Abrazado a su padre. Qué emoción tan grande, qué emoción inmensa, ¿verdad? Al pensar y al darnos cuenta de ella, ¿verdad? Porque tenemos que ubicarnos en la situación. Tenemos que ubicarnos diciendo justamente en qué situación se están encontrando, ¿verdad? El hecho de ir a encontrar al papá, a quien hacía años que no veía, y el papá también de recibir, ¿verdad?, a su propio hijo.
Y así entonces lo estrecha entre sus brazos, llora por un largo rato y está abrazado a su padre. Y dijo a Israel José: ahora sí que puedo morir. Qué interesante, ¿verdad? Porque he visto tu rostro y sé que aún vives. Ahora sí que puedo morir, porque he visto tu rostro y sé que aún vives. Después José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: yo iré a informar al faraón y le diré: mis hermanos y la familia de mi padre, que antes estaban en Canaán, han venido a reunirse conmigo. Ellos son pastores y hace mucho tiempo que se dedican a cuidar ganado. Ahora han traído sus ovejas, sus vacas y todo lo que poseen. Bueno, entonces oí oñejenón de ata lleva. Dijo Israel a José: ahora sí que puedo morir porque he visto tu rostro y sé que aún vives. Ese es el primer elemento, ¿verdad?, en este encuentro, después del abrazo, del llanto. Ahora sí, ¿verdad?, que puedo morir. Puedo morir tranquilo porque llegar, ver el corazón del Hijo, significa también para nosotros mucho, ¿verdad? Si vamos a aplicarlo en un sentido más teológico, en un sentido más profundo, nuestro, como consecuencia de todo lo que estamos leyendo y estamos viviendo, ¿verdad? ¿Qué querrá decir para nosotros? Ahora sí que puedo morir porque he visto tu rostro y sé que aún vives, sé que aún vives. Puedo ver tu rostro porque sé que aún vives. Y bueno, es la comunicación, ¿verdad?, que nosotros tenemos tan profundamente con las personas. Es ese encuentro que nos hace también vibrar, sentir la vida del otro. Hacer entender que esto es muy elemental entre nosotros, ¿verdad?, de nuestra relación. O si no, será una relación muy fría, una relación muy lejana. Que hay algo muy profundo entre nosotros. Sí que puedo morir porque he visto tu rostro y sé que aún vives. Chicatuma, entonces tranquilamente, porque pedacen aroruja, pedacen hay treila roesagüer. Chembo hay treila ajesha en la Sheru, Yehujo Pei, después de tanto tiempo. Y al revés, ¿verdad? Sobre todo porque Jacob la había perdido y él estuvo más en el dolor, en ese dolor inmenso de decir: y bueno, ¿y qué pasó, verdad, con mi propio hijo? Bueno, y después el otro elemento que se nos presenta es aquí un poco la dificultad con los pastores. Los pastores y la agricultura siempre son un poco los elementos, los agricultores y los que cuidaban el rebaño. Parece que eran no tan hermanitos, digamos, justamente lo que nosotros estamos hablando aquí. Porque justamente el sedentario es el que se queda y tiene que plantar, tiene que estar, tiene que trabajar la tierra, etc. Pero el pastor no, el pastor es siempre nómada, ¿verdad? El pastor va de acuerdo a cómo está la tierra, si hay pasto para el ganado, si hay pasto para las ovejitas y así sucesivamente. Entonces, upear el añandillare koyepi en la Biblia como que un cierto problema y rechazo con respecto, ¿verdad?, tanto al pastor como también al agricultor, ¿verdad? O sea, están ahí, pero los dos luchando por lo suyo, y que me parece que es muy bien, pero que lleva en este caso a la enemistad, a la naiponayajina, ¿verdad? Por eso aquí dice: ellos son pastores y hace mucho tiempo que se dedican a cuidar ganado, le dice José al faraón. Ahora han traído sus ovejas, sus vacas y todo lo que poseen. Por eso cuando Faraón los llame y les presente, y les pregunte también a ellos, les presente y les conozcan, muy bien, bailan de profesión en síntesis. Y ustedes van a responder, van a decir: tus siervos, desde su juventud hasta ahora, se han dedicado a cuidar ganado, lo mismo que sus antepasados. Así ustedes podrán establecerse en la región de Goshen, porque los egipcios sienten abominación por todo pastor de ovejas. Aquí entramos entonces en una pequeña dificultad o en una gran dificultad, pues justamente te está diciendo que ellos aborrecen a todo aquel que es pastor de ovejas. Es decir, casi no hay un diálogo, aborrecen directamente.
Israel está llegando, viene para poseer un pedazo de la tierra, incluso hablando de Goshen, estamos hablando de un lugar, ¿verdad?, siempre rico, estamos hablando de una posición y un entorno muy positivo. Justamente con la faraón o me dijo, bueno, Goshen. Bueno, podría ser también como diciendo, bueno, allá viene, en la esquinita, allá viene, en el norte, en ese lugar. Pero viste que siempre son los problemas, incluso de cuestiones religiosas, ¿verdad? Entonces por eso no se puede dar ese paso a esa cierta humanidad. Y sobre todo si nosotros después vamos a hablar del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ciertamente que los elementos positivos que nos ofrece la palabra de Dios siempre va a ser de amor, va a ser de unidad, va a ser también de encuentro con las personas, ¿verdad? Volvemos enseguida entonces con más Ñande Yarañe. Ñande Yarañe te invita a participar del taller bíblico litúrgico de Adviento. Sábado 17 de noviembre desde las 15 horas. Colegio Sagrado Corazón de María, Jejuí, Casi Colón. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Taller bíblico litúrgico de Adviento. Ñande Yarañe, estamos volviendo con nuestro programa de todos los días en forma sistemática. Estamos hablando del Génesis capítulo 46, cuando Jacob vuelve, ¿verdad? O mejor dicho, viaja y se vuelve a encontrar con José su hijo, que lo había ya tenido por muerto. Sin embargo, aquí se vuelven a encontrar. La descripción de este encuentro no es una descripción tampoco muy larga, sino que es una descripción muy sencilla. Dice simplemente que José había hecho enganchar su carruaje, subió hasta Goshen y allí, antes que apareció ante él, José, dice, apareció ante él, José lo estrechó entre sus brazos, lloró un largo rato, abrazado a su padre. Véala ahí. Estos son los elementos, como te describe ese momento, pero es un momento muy emotivo, es un momento muy importante, porque después de tanto tiempo, ¿verdad? Esta es la restauración que nosotros hablamos continuamente, restaurar las amistades, restaurar aquellos lazos rotos, pero no porque José hizo ese lazo roto, ¿verdad? Con su papá en este caso, no, sino que incluso sufriendo, digamos así, entre comillas, la fuerza de cosas externas que hicieron que sucediera esto, ¿verdad? Que Jacob no viese a su hijo por muchos tiempos, ¿verdad? No lo haya visto más por la situación en la que fue viviendo. Y bueno, y ahora entonces queremos nosotros continuar siempre con Ñande Yarañe. Agradecemos siempre a nuestros auspiciantes. Agradecemos también a todos aquellos que nos ayudan como padrinos de nuestra promoción, digamos así, Ñande Yarañe, que está promoviendo que la palabra de Dios toque nuestra vida, pero desde ahí también nosotros podamos hacer algo, pero bien concreto, en la promoción del joven, en la promoción del niño, en la promoción de tantos jóvenes incluso que están en las adicciones, también la promoción de aquellas personas pobres, sencillas, que necesitan siempre de nuestra presencia. Bueno,
Vamos a mirar entonces ahora el capítulo 47, lo que nos quiere decir, que es la entrevista de los hijos de Jacob con el faraón. Cuando entonces yo pilla hoy, pero otro que tú hoy mi hermano hoy a llevar, entonces no hay por problema. Pero ahora sí que vamos a entrar y vamos a entrar nada más y nada menos que allí en ese lugar donde está el mismo faraón, la entrevista de los hijos de Jacob con el faraón. Luego Moisés fue a informar al palacio y le dijo: mi padre y mis hermanos vinieron de Canaán con sus ovejas, pues sus vacas y todo lo que poseen, y ahora están en la región de Goshen. Además, él se había hecho acompañar por alguno de sus hermanos y se les presentó al faraón. Este les preguntó: ¿ustedes de qué se ocupan? Somos pastores de ovejas, tanto nosotros como nuestros antepasados, respondieron ellos. Y añadieron: hemos venido a residir en este país porque en Canaán no hay pastos para que nuestros rebaños, ya que el país está asolado por el hambre. Por eso te rogamos que nos dejes permanecer en la región de Goshen. Entonces, ahora ocupamos el discurso, ahora vamos a tema ape. Lo interesante y lo importante es que el mismo faraón les recibe entonces a estos hijos de Israel. Y antes ya hemos oído allí. Claro, estamos dentro de una historia bíblica donde los personajes importantes son justamente la familia de Jacob, es el pueblo elegido que se está formando y por lo tanto todo entero que te agoña que tita ya ya te inamba ella pa o lleguero guata con baecoa. Y por eso cuando le informan al faraón y le dice, José le informa: mi madre y mis hermanos vinieron de Canaán con sus ovejas y sus vacas, de todo lo que poseen, y ahora están en la región de Goshen. Bueno, y aquí ya hemos visto todo el diálogo que existe entre ellos. Lo importante es que van y se encuentran. Pero ellos tenían, decíamos, como una fórmula, porque apenas entre los egipcios, ellos tienen abominación por todos los pastores de ovejas. Entonces, operemos la pastor cuera, o por lo menos y tienen una abominación. Y ahora justamente le vuelve a ser pastores con eso. No, entonces es por eso que le dice José, me presenta ponante ven a pecha, se pongo eta hombo eso es y entonces les dice además y ustedes cuando le preguntan, ¿verdad?, de qué se ocupan, y somos, dice, pastores de ovejas, tanto nosotros como nuestros antepasados. Ellos responden, ¿verdad?, y añadieron: hemos venido a residir en este país porque en Canaán no hay pastos para nuestros rebaños, ya que el país está asolado por el hambre. Por eso te rogamos que nos dejes permanecer en esta región de Goshen. Y viene la respuesta, ¿verdad?, en el versículo 7. José hizo venir a su padre Jacob y se lo presentó al faraón. Jacob saludó con respeto al faraón y éste le preguntó: ¿cuántos años tienes? Jacob respondió al faraón: los años que se me han concedido suman ya 130 años. 130 años. Pocos y desdichados han sido estos años de mi vida, y ni siquiera se acercan a los que fueron concedidos a mis padres. Luego Jacob volvió a saludar a Faraón y salió de ahí. José instaló a su padre y a sus hermanos, dándoles una propiedad en Egipto, en las mejores tierras de Goshen, en esa región de Ramsés, como el faraón lo había dispuesto. Entonces aquí viene de nuevo toda la historia está en que nos muestra lo importante que son Israel, lo importante que es su familia, lo importante que es cómo Dios dirige la historia, y lo importante es cómo Dios es el que verdaderamente está interviniendo para que todas estas cosas sucedan, ¿verdad? Porque aquí Jacob saluda con respeto al faraón, le pregunta cuántos años tienes. Jacob le responde al faraón: los años que se me han concedido
sumar ya 130, imagínense, 130 años. Pocos y desdichados han sido estos años de mi vida y ni siquiera, dice, se acercan los que fueron concedidos a mis padres. Bueno, esta es una forma de decir, ¿verdad?, que es tan importante la bendición de Dios para cada uno. También el sufrimiento, el peligro, la situación en que vive, ¿verdad? Pero en fin, son bendiciones al final de cuentas, por lo menos como mira la Biblia. Siempre son bendiciones, gracias, riquezas de parte de Dios. Continúa el versículo 12, y también proveyó el sostenimiento de su padre, de sus hermanos y de toda la familia de su padre, según las necesidades de cada uno. Esto es el regalo más lindo, ¿verdad?, que nosotros podemos ver y que podemos encontrar. Cómo Dios actúa a través de situaciones que nosotros consideramos situaciones muy difíciles, erróneas, pero Dios sigue actuando. Dios, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras infidelidades, sin embargo, Dios sigue escribiendo derecho en estos renglones torcidos. Entonces nosotros tendríamos que ser muy misericordiosos, tendríamos que ser entonces muy cercanos a las personas, tendríamos que ver las necesidades de esas personas y no solamente ver, yesapeaco y seapei lleva y que en die cuera. Yesapeaco y seapei ya po ese cuera upeja cuera y coteme va ver. Pero mío ya po va en mía y coñandeta mante lleva. Ande mante a bailar y cuá porque siendo y cuá hay cuá vive quien se embol pero peñe pejechanos a peñe pelle cuano. Entonces peñe me van a upea. A pella pona ese cuera. Y bueno, así entonces podemos mirar mejor, ¿verdad?, la riqueza y la grandeza de Dios. Nunca Dios se deja ganar en generosidad. Y sabemos que José en ese sentido siempre había sido muy generoso, así como la palabra de Dios nos está presentando. Y vamos a mirar un poquitito desde el versículo 13 hasta algunos versículos más adelante, como se nos presenta. Aquí nos habla de la habilidad administrativa de José. Porque en esta mañana que está de José, que llega, que con Potifar, que este problema, que calabozo, interpretar los sueños, pero después no queda simplemente en estos elementos, ¿verdad?, sino que después nosotros encontramos otras riquezas, ¿verdad?, particulares, personales, que cada uno tiene y que tiene que poner al servicio de los demás. En la medida en que ñandeña moija ya popea, y pona beta y peñan de comunidad peruana. Bueno, veamos un poco ahora Génesis siempre 47, desde el versículo 13 en adelante, por lo menos algunos pasajes. Como la escasez era muy grande, en ningún país había alimentos. Tanto Egipto como Canaán estaban exhaustos por el hambre. Tanto Canaán y Egipto estaban exhaustos por el hambre. Así José pudo recaudar todo el dinero que circulaba en Egipto y en Canaán como pago por los víveres que comprobaban, y guardó ese dinero. Hubo entonces en el palacio del faraón. Pudo recaudar todo el dinero que circulaba en Egipto y en Canaán. José, un buen administrador, a preparar. Y ese dinero lo guardó en el palacio del faraón. Y cuando ya no hubo más dinero ni en Egipto ni en Canaán, los egipcios acudieron en masa a José para decirle: danos de comer. Entonces, cuando no imagina necesidad, entonces cuando Yeruré imagina, danos de comer. Y bueno, volveremos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas.
San Cayetano Comercial, SRL. Los recuerdos que no olvidaré, sueños que juntas forjaron tu alma y la mía, y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Ñande Yarañé te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Yo te pido, yo te pido, yo te pido, yo te pido, Anita. Hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Ñande Yarañé te invita a participar del taller bíblico litúrgico de Adviento. Sábado 17 de noviembre desde las 15 horas. Colegio Sagrado Corazón de María, Jejuí, Casi Colón. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Taller Bíblico Litúrgico de Adviento. Estamos visitando la casa y la familia, digamos, la familia religiosa de la hermana Regina Cian. Ella aquí trabaja especialmente con los Alcohólicos Anónimos, con este grupo tan especial, ya muy conocida. Ella también fue premiada tanto por el Congreso paraguayo, también por la municipalidad, también por las universidades. Es muy conocida dentro de nuestro ambiente. Entonces, aquí tenemos a uno de los compañeros que quiere compartir con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, padre. ¿Cómo le va? Muy bien. Entonces queremos escuchar un poquitito de tu experiencia, sobre todo porque las familias y toda la sociedad está muy interesada en ayudarnos, ¿verdad? Para poder erradicar este mal, esta enfermedad que tenemos en nuestra sociedad. Exactamente. Y sí, padre, ¿cómo no? ¿Verdad? Antes que nada, ¿verdad? Agradecido por esta oportunidad para poder hacer conocer un poco de estos grupos de autoayuda que hoy en día hay, que están, ¿verdad? Que muchas veces por desconocimiento no estamos sabiendo, ¿verdad? Claro. Yo particularmente estoy en el grupo de AA, ¿verdad? De Alcohólicos Anónimos, en el cual llegué en el programa un 20 de mayo del 2014 y desde ahí yo volví a nacer, ¿verdad? Fui nuevamente, como se dice, un hombre nuevo, ¿verdad? En el cual empecé muy joven con este tema del alcohol, probando un poco entre los compañeros porque yo no quería ser el famoso cuñaí. Claro. Yo necesitaba ser hombre y tenía que probar el trago que me invitaban mis compañeros, ¿verdad? Vos decías que comenzaste muy joven. ¿Comenzaste dónde? ¿Con tus grupos de amigos? ¿Con mi colegio? El colegio, que generalmente salíamos y nos íbamos a palmear, como se decía vulgarmente, pero nos íbamos y ya empezábamos a probar el alcohol. Sí. Empezamos a probar el alcohol, de repente nos fuimos a probar de repente el vino, ya empezamos a probar cosas más fuertes, todo lo que sea alcohol, ¿verdad? Entonces yo tenía un grupo de amigos en el cual yo decía, no, yo también tengo que probar porque yo no quiero que me traten a mí de cuñaí, o que me traten a mí de ser un nero o algo, ¿verdad? Y empecé a probando el alcohol muy temprano, de los cuales ahora el grupo de AA nos enseña, ¿verdad?, que esto es progresivo, en el cual fui progresando. Del alcohol pasé a otras bebidas más fuertes, porque ya el alcohol, la cerveza, como se dice, ya no me estaba más satisfaciendo, ¿verdad? Y nos enseña que esto es progresivo. Llegó en un momento donde yo ya no estaba dando rienda a mi vida, ¿verdad?
en el cual yo generalmente empezaba a tomar solamente los fines de semana. Y yo decía que me controlaba. Claro. Pero después de repente ya tomaba un lunes, ya era un martes, después ya era un miércoles, y después ahí ya iba progresando. Iba progresando y yo no me estaba dando cuenta que me estaba yendo de control. Yo pensé que lo manejaba perfectamente, ¿verdad? Y siempre estaban las excusas, que hace calor, que hace frío, que juega nuestro club importante. Vamos un poco a brindar por eso, ¿verdad? Vamos un poco a probar. Siempre hay algún motivo entonces. Siempre hay un motivo. Cuando yo no tomaba ese primer trago, padre, estaba excelentemente bien. No tenía ningún problema. Como se dice vulgarmente, el primer trago vale como 10.000 tragos. Y los 10.000 tragos no sirve más de nada. El primer trago es el problema, ¿verdad? ¿Y cómo hiciste para darte cuenta y venir junto a Sor Regina? A la hermanita Regina. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mi señora vino por un año sola. Ella Ella vino, sola. Vino por vos. Vino por mí. Queriendo ver cómo poder ayudarme buscando estrategia. Claro. Ella decía, no, le tengo que buscar. Entonces ella procuró un año. Un año vino sola. Y después, un año clavado prácticamente, cuando nosotros estamos enfermos, hacemos diferentes macanadas, ¿verdad? En una de esas macanadas le dije, mira, veme un poco porque ya cambié mi yunta, cambié mi billetera, cambié mi pin y algo me pasa. Claro. Veme por favor. Y me dice ella, vamos junto a la hermanita Regina, me dice. Porque nuestro matrimonio es el que tenemos que ¿Y vos veías cuando ella venía qué vos pensabas? Y yo decía que ella venía por ella. Ah, ya. Que ella venía porque ella es la que estaba enferma. Ella es la que me retaba a mí de balde. Claro. Ella es la que me decía a mí, y Yargel. Ella es la que decía por mí, ya empezaba a pillar a tomar. Claro. Ya, ¿por qué? Vamos a pasar bien, ¿verdad? Entonces yo decía que cuando ella era Argel, yo ya me separaba de ella y me iba a tomar tranquilo, ¿verdad? Claro. Entonces yo siempre sí o sí buscaba una excusa. Y la mejor excusa era pelearme con ella. Hasta que después te diste cuenta que ella estaba siguiendo y ahí entonces vos te diste cuenta y quisiste probar, venir. Después visto un cambio en ella, en ese un año. Visto que ella no me trataba más mal, ya siempre cuando yo venía borracho me recibía, me abría, me hacía acostar, me daba de cenar y yo decía, ¿qué es lo que pasa acá? Porque antes cuando venía era cerrar la puerta, andate borracho de mierda, llavearme, ir a dormir en la sala con el perro, ¿verdad? Y cambió, ¿verdad? Y me llamó la atención. Entonces la hermanita me mira y me dice, entonces vos venís acá porque tenés problemas matrimoniales, me dice. Claro. Sí, hermanita, yo tengo problemas matrimoniales. ¿Y qué podemos hacer para ayudarla a mi señora? Le dije. Claro. La hermanita me mira y se ríe, ¿verdad? Y me dice, no hay problema, vamos a ayudarla a tu señora, me dice ella. La señora llena de sabiduría, ¿verdad? Claro. Y me dice, ¿qué día es hoy? Martes. Hoy hay un grupo. Andate a ese grupo y llévala a tu señora. Y escucha un poco, me dice. ¿Y le va a ayudar a mi señora, hermanita? Sí, le va a ayudar y vos te vas a sentir contento. Perfecto. Nos fuimos con mi señora y antes de salir le dije a la hermanita, ¿y qué grupo? ¿Cómo pregunto? Y preguntaba por el grupo Alcohólico Anónimo. No, hermanita, espera nada. 2 horas estuvimos hablando. No, yo no soy alcohólico, hermanita. Espera un ratito. Claro. Algo, no, espera. Me dice ella, anda nomás vos. Anda, ¿qué vas a perder? No vas a perder nada. Anda, entra, escucha y llámame mañana a las 10. Perfecto. Y mi señora cuando escuchó Alcohólico Anónimo se asustó. Porque ninguno de nuestros parientes no quiere que se diga por sus enfermos que es alcohólico. Claro. Entonces ella se asustó. Ella decía también, mi marido no es alcohólico. Claro. Mi marido, su forma de beber nomás es diferente a los otros. Claro. Siempre buscamos. Y muchas veces hasta me encubría. Y fue así que un 20 de mayo del 2014 llegué al grupo San Baltasar de Lambaré. Sí. Me recibieron y yo cuando entré, padre, pensé que iba a encontrar exorcistas, padres, monjas con agua bendita, con crucifijo por todos lados. Estilo exorcismo. Tipo exorcismo. Claro. Encontré personas sentadas y me llamó la atención, que no había eso que yo estaba pensando. Claro. Entré, me recibieron con aplausos, mi señora temerosa, no sabía dónde estaba entrando. Y empieza a hablar nuestros servidores, porque nosotros tenemos servidores, ¿verdad? Y empieza a contar un poco de qué trata el programa. Y empieza a hablar de algunos pasos.
Menciona el primer paso, es que dice que reconocer que somos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se han vuelto ingobernables. Segundo paso, sabemos que hay un poder superior que puede devolvernos nuestro sano juicio. Sí, yo me alejé mucho de Dios, estaba diciendo. Estaba contando así de poquito y yo me estaba identificando. Claro. Pues yo todavía no estaba reconociendo. Pues llegó el momento de los testimonios de los compañeros y cada compañero que hablaba, yo me identificaba con esa persona. Y le miraba a mi señora porque pensé que mi señora le contó todo de mi vida. Claro. Y pasó el tiempo y me sentí bien, ¿verdad? Como una mochila descargada. Mi señora también lagrimeó mucho, se sintió muy alabada. Entonces al día siguiente le llamé a la hermanita y le dije, hermanita, hay algo acá que yo quiero conocer más. Me identifiqué mucho. Me dice, fácil, andate martes y viernes, de 7 a 9. Martes y viernes, 7. Perfecto. Fui así, el grupo me dijo que venga por 3 meses, interrumpido. Claro. Y en esos 3 meses, no a la primera copa. Me dijeron los veteranos, porque tenemos muchos veteranos me dijeron, la mano tiene 10 dedos. Y 2 cosas no vamos a tener que hacer. No a la primera copa y asistencia al grupo. Y si hay algo que yo creo que siempre fui obediente. Entonces dije, perfecto, voy a probar. Vine. Y a los 3 meses me di cuenta que había sido, el problema no eran mis amigos, el problema no era la plata, el problema no era mi señora. Había un único responsable de esta enfermedad, que soy yo. Como decimos, nosotros no somos culpables de nuestra enfermedad, Claro. pero sí somos responsables de nuestra recuperación. Claro. Como cuando el doctor te dice, tome su remedio, ¿verdad? Es tu remedio. Y vale la pena. El programa funciona. Y nosotros somos un milagro de un ser superior como nosotros lo concebimos. Claro. Porque esto depende solamente, y esto es espiritual. A mí ahora me volvió a tener el pacto nuevamente que tengo con mi ser superior. Y yo me olvidé que había un ser superior. Pasar. Sí, me dejé pasar porque me dejaba llevar por otro camino. Claro. Hoy en día con mi señora no faltamos a misa, todo el día nos vamos. Y otra cosa, padre, yo pensé que al llegar a Alcohólicos Anónimos mis problemas se iban a solucionar. Empeoraron mis problemas, porque me di cuenta que había sido, yo soy padre de familia, me di cuenta que soy esposo, me di cuenta que soy ahijado, me di cuenta que tengo ahijados y que yo también tengo mis padrinos, me di cuenta que tengo mis padres. Se empeoraron mis problemas. O sea, se te abrió todo el mundo de tus responsabilidades. De mis responsabilidades. Y ahí me asusté. Claro. Entonces yo ahora sigo viniendo a mi grupo. Yo lo único que estoy haciendo ahora es tapar la botella. Pero sigo trabajando contra mi egoísmo, Claro. mi orgullo, porque ñande ya puñan de ginar la uva. Entonces sigo peleando con eso. Entonces me di cuenta que, pero ahora le afrento esos problemas con sobriedad. Claro. Y yo mi sobriedad, ahora que entiendo que es una enfermedad, yo no negocio por cualquier cosa en el mundo mi sobriedad. Cualquier cosa me puede ocurrir por mi sobriedad, yo me esquino, padre. Muy bien, muchísimas gracias. Así entonces estamos compartiendo este testimonio desde la casa de la hermana Sor Regina Cian. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. La Renovación Católica Carismática de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción Paraguay te invitan a un retiro abierto de sanación interior, un antes y un después. Las enseñanzas serán impartidas por su servidor Milton López, que viajaremos desde Nueva York para compartir temas interesantes como conocer, amar, servir, que somos un espíritu que tiene un alma, que vivimos en un cuerpo, aprender a perdonar aunque no lo sienta, cómo modificar nuestras debilidades temperamentales con el poder del Espíritu Santo. Fecha: sábado 17 y domingo 18 de noviembre, de 7:30 a 4 de la tarde. Lugar: Centro Carismático Padre Vicente Bogado.
Dirección, Doctor Caballero, 1354, entre Teniente Vera y Austria, Asunción, Paraguay. Te esperamos en este retiro abierto de sanación interior. No te lo pierdas. Ñande Yarañé te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Estamos volviendo con Ñande Yarañé. Estamos en este capítulo 47 del 13 en adelante. La habilidad administrativa de José Yaheyamí, entonces, en esto que él es hábil, ¿verdad? En lo primero, ya habíamos dicho, ante esa escasez muy grande, Egipto como Canaán, exhaustos por el hambre, José pudo recaudar, dice, todo el dinero que pudo, como pagó por los víveres que compraban y guardó ese dinero en el palacio de Faraón. Cuando ya no hubo más dinero ni en Egipto ni en Canaán, los egipcios acudieron en masa a José para decirle, danos de comer. ¿Por qué tendremos que morir ante tus propios ojos? Por falta de dinero. Bueno, aquí entonces ya nos están poniendo ante una situación, ¿verdad? Bien complicada. José respondió, si ya no hay más dinero, entreguen su ganado y yo les daré pan a cambio de él. Yo les daré pan a cambio de él. Ellos trajeron sus animales a José y él les dio pan a cambio de caballos, ovejas, vacas y asnos. Y durante aquel año los abasteció de víveres a cambio de todos sus animales. Pero pasó ese año y el año siguiente vinieron otra vez y dijeron a José, ya se ha terminado todo el dinero y los animales te pertenecen. No podemos ocultarte que no queda nada a tu disposición, fuera de nuestras familias y nuestras tierras. Ante esta pregunta, ¿por qué tendremos que morir ante tus propios ojos nosotros y nuestras tierras? Es decir, a ver ya, de Guacabema ni la Guiga lleva mucha sequía. Aduéñate de nosotros y de nuestras tierras a cambio de pan. Así el faraón será dueño de nosotros y de nuestras tierras. A que ver. Cuando imagina la esclavitud lleva. Entonces, hipogí la vareá, hipogí la pobreza, y ahí entonces ellos prefieren, ¿verdad? Y dice, bueno, aduéñate de nuestras tierras y de nosotros mismos, aduéñate de nosotros y de nuestras tierras a cambio de pan. Así el faraón será dueño de lo que nosotros, dice, hemos sembrado de cierta manera. Danos semilla para que podamos sobrevivir, de lo contrario, nosotros moriremos y el suelo se convertirá en un desierto. De esa manera, José adquirió para el faraón todas las tierras de Egipto, porque los egipcios, acosados por el hambre, vendieron cada uno de su campo. Se dan cuenta entonces aquí cómo poco a poco la historia, ¿verdad?, de la salvación nos va mostrando cómo va entrando esta situación, que ellos tienen que ante la pobreza tienen que venderse a sí mismos, vender la propia dignidad, vender todo lo que significa, ¿verdad?, el tener que despojarse. Bueno, y entonces, acosados por el hambre, vendieron cada uno su campo. La tierra pasó a ser propiedad, pasó a ser propiedad del faraón, y el pueblo quedó sometido a servidumbre de un extremo al otro del territorio. Ante esta situación de mucha pobreza, la misma tierra entonces
es entregada las propiedades al faraón, y así de esta manera vuelven a una pobreza total. Y así el pueblo quedó sometido a servidumbre de un extremo al otro de la tierra en Egipto. Los únicos terrenos que José no compró fueron los que pertenecían a sus sacerdotes, porque a ellos el faraón les había asignado una ración fija de alimentos. Como vivían de la ración que les daba el faraón, no tuvieron que vender sus tierras. Es decir, aquí también te está poniendo, ¿verdad? Llamando la atención, ¿verdad? De que los sacerdotes en este caso recibían su diezmo o los alimentos, la fija, ¿verdad? Que ellos recibían esa ración que era bien fija, ¿verdad? Y ellos tenían que, en todo caso, rendir cuentas después al faraón. Ahora, continuando nuestra historia en este capítulo 46, José dijo al pueblo: ahora ustedes y sus tierras pertenecen al faraón, porque yo los he comprado. Aquí tienen semilla para sembrar estas tierras, pero cuando llegue la cosecha, ustedes deberán entregar al faraón una quinta parte de sus productos y conservarán las 4 partes restantes para sembrar la tierra, para alimentarse ustedes y sus familiares, y para dar de comer a los niños. Ellos exclamaron: tú nos salvaste la vida, te agradecemos que nos hayas puesto al servicio del faraón. Y José promulgó una ley agraria en Egipto que todavía hoy está en vigencia, toda la cual una quinta parte de la cosecha corresponde al faraón. Solo las tierras de los sacerdotes no pasaron a ser propiedad del faraón. Y bueno, así entonces vamos concluyendo, ¿verdad? Ñande Yarañe en esta semana. Yo quisiera siempre hacer un llamado, ¿verdad?, a la conciencia de todo cristiano para que podamos evangelizar a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, siempre procuren ayudarnos y sobre todo haciéndose padrinos. Eso es lo que necesitamos para Ñande Yarañe, para que podamos estar en los medios de comunicación, podamos seguir también anunciando más la palabra de Dios a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a los enfermos, en fin, a todas las personas de nuestra sociedad, a todos, porque todos necesitamos vivir y refrescarnos desde la palabra de Dios. Al mismo tiempo, les invito que este domingo, como siempre, este fin de semana, están los comentarios a la palabra de Dios del día domingo. Primera lectura, segunda lectura y el Evangelio. Por Red Guaraní, como siempre, a las 8:30 de la mañana, nos encontramos ahí en Ñande Yarañe Dominical. Y la repetición de ese mismo programa también domingo a las 16 horas. Entonces les espero y así podemos compartir, podamos conocer primero la palabra de Dios. En la medida en que conocemos, nos dejamos tocar, decíamos, porque la palabra de Dios es como esa espada afilada, ¿verdad?, que nos llega a lo más profundo, al tuétano. O como dice también Isaías, la palabra de Dios como esa llovizna, como esa agua que va cayendo sobre la tierra, que no volverá a Dios hasta que nos haya hecho fecundar. Y es eso lo que queremos hacer a través de nuestra evangelización con Ñande Yarañe. Llegar hasta lo más profundo de nuestra vida, que podamos entender qué es lo que Dios quiere de nosotros en su mensaje y sobre todo después la diaconía, que podamos ayudar a tantas personas. Principalmente veamos más adelante, ya todos estos proyectos saldrán, pero con la ayuda de Dios en primer lugar, que mueve nuestro corazón y que nos mueve a cada uno de nosotros a ser generosos con los más necesitados. Nos despedimos y nos encontramos la próxima semana. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por